Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo este proyecto que fue sugerido por algunos de nuestros suscriptores. Es un trineo elaborado en cartón con fieltro y algunas aplicaciones. Es fácil de elaborar, así que amigos, los invito a que me acompañen hasta el final, no se pierdan nada y elaboremos juntos este nuevo proyecto. Bueno amigos, aquí entonces para este proyecto la base principal en lo que vamos a armar el trineo va a ser en cartón. Entonces aquí ya tengo unas piezas cortadas, va a ser de este cartón grueso, el de la caja normalmente, el gruesito. Acá tengo los moldes yo se los voy a dejar en la descripción del video. Acá están unos que son a tamaño real y otro que es un plano, ¿listo? Porque esta pieza pues más grande, entonces les doy las medidas para que ustedes lo corten, lo amplíen las medidas y lo corten como es muy sencillo, simplemente son trazos rectos. Ya para estos sí son las medidas reales, son los moldes reales. Listo, entonces acá ya tengo las piezas cortadas como les estoy mencionando. Son dos piezas para armar el cuerpo del trineo, miren, para formar esta parte así. Esta pieza larga, aquí como pueden ver, pues de todos modos en los moldes yo les dejo las medidas, pero esta pieza tiene 45 centímetros de largo por 12. Listo, entonces esta es la más larga. Acá hay dos piezas que son del cuerpo, son 4 piezas para el trineo, para la parte de abajo, las patas, y el asientico va a ser esta pieza que va a ir así doblada. Este asientico tiene 15 centímetros y medio de largo por 12 centímetros, que da el mismo ancho de este, el cual vamos a doblar después. Listo. Bueno, entonces quería mostrarles en esta parte porque para dar esta curva para la forma del trineo, miren. Entonces el cartón recto, acá en los moldes yo les voy a dejar señalado, tenemos que hacer una curva hacia abajo, después otra hacia arriba, después una parte plana, después nuevamente curva hacia abajo y curva hacia arriba. Estas curvitas yo las logro simplemente ayudándonos con una regla. Por ejemplo, acá tengo este cartón. Entonces simplemente ahí hay una medida que les dejé, entonces dice tantos centímetros, entonces a esos centímetros vamos a ir haciendo presión con la regla, ¿sí? Hacemos presión a lo largo y vamos haciendo el doblez. Esto nos ayuda a que vaya cogiendo la curva. Miren, simplemente vamos presionando y la presión que vamos haciendo es sobre cada canal. ¿Ven? Aquí el cartón, ustedes lo ven que se ve rayado, entonces en cada canal vamos haciendo presión y de esta manera entonces podemos ir dando la curva para que él vaya tomando la forma. Listo amigo, entonces miren, así le vamos dando por ejemplo una curva, si fuera la primera curva que es esta, que es hacia abajo. Entonces hacemos por un lado, ya después la otra, entonces continuamos haciendo la presión pero por el otro lado. Bien, así. Vamos haciendo la presión y vamos doblando en el sentido contrario. Entonces aquí ustedes como ven, toma curva hacia un lado y ya comienza a tomar la curva hacia el otro. Entonces de esta misma manera vamos haciéndolo, miren. En esta parte tiene 4 centímetros y medio, entonces hacemos los quiebres por este lado hasta 4 centímetros y medio. Después por este lado son 12 centímetros, entonces hacemos los quiebres a este lado y vamos dando la curva. ¿Sí? Miren, para que tome esta curva. En esta parte media 12 centímetros y medio son rectos, no hay que hacerle nada. Después nuevamente retomamos, a esta parte son 10.5 centímetros, curva hacia arriba. Y en la parte de atrás 5.5 curva hacia abajo, así haciéndolo acá. Entonces para que tome esta forma. Bien, entonces ya teniendo esta forma pues ya podemos después aplicar la silicona. Acá como pueden ver toma la curva, acá en esta parte de abajo se queda recto y aquí nuevamente ya después pues lo van a ver como queda bien. Listo, entonces miren, aquí vuelve y toma la curva. Listo, entonces ya quería explicarles eso para que a este cartón le puedan dar esa forma. Ahora entonces
lo que vamos a hacer, lo primero que necesitamos es cortar la tela con la cual vamos a cubrir estas piezas. Voy a utilizar fieltro, entonces ya se los voy a enseñar. Bueno, entonces el fieltro que voy a utilizar va a ser este, que es gruesito. Miren, es este fieltro que es acartonado. Entonces ustedes deciden si quieren hacerlo con esto o con otro tipo de tela, ¿ya? Entonces ahí van viendo, pero para hacerlo les recomiendo que sea este grueso. Lo podemos cortar a ras y así mismo pegarlo. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, esta pieza, estas dos piezas, para que no desperdiciemos. Entonces vamos a ubicar de una forma de que no dañemos tanto, ¿sí? Porque si lo hacemos así y hacemos el otro acá, entonces ahí siempre desperdiciamos algo de tela, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es de esta forma. Entonces, como esto está igual por cualquier lado, lo podemos usar en cualquier posición. Listo, entonces voy a ubicarlo acá, ubico el otro acá, en la forma en que desperdiciemos lo menos posible. Miren, así. Entonces ya teniéndolos en esta ubicación, vamos a necesitar dos tapas para cada uno. Entonces hacemos así y esto mismo volvemos y lo repetimos. Entonces con un lápiz, con un rotulador, como ustedes quieran, así vamos a marcar todo el contorno de estas piezas sin moverlo. Ya después de tenerlo bien marcado, entonces los vamos a recortar. Bueno amigos, aquí entonces, como pueden ver, ya corté las piezas. Entonces corté dos piezas para este, dos piezas para este. Corté también las piezas largas para cubrir esta pieza también, dos piezas de tela. Entonces corté, pero esta la corté más larga, ¿listo? Esta tiene 45 centímetros, pero la corté las dos piezas de tela de 47 centímetros para forrarla, por lo que esto tiene curvas, ¿no? Entonces a veces la curva consume más tela. Entonces el sobrante ya después lo vamos a cortar. Y a esta pequeña, que es el asiento, le voy a colocar otro color de tela, este color verde que viene estampado, también es en fieltro. Si ustedes quieren conseguirlo así, o simplemente pueden colocar el color verde normal, si lo tienen, pueden conseguir un trozo pequeño. Miren, esta pieza tiene acá 15 centímetros y medio, pero entonces la debemos cortar de 16, o sea medio centímetro más, que al doblar entonces nos va a consumir más tela. Listo, entonces lo cortamos de acuerdo a estas medidas y ahora lo que vamos a hacer es proceder a pegar cada una. Aquí con estas piezas entonces debemos tener en cuenta que cuando las marquemos entonces podemos ponerle una guía. Por ejemplo, aquí yo le puse un A1 a esta, A2 a esta, para que coincidan bien, porque a veces si marcamos por un lado coincide, o si volteamos la pieza por el otro lado, entonces nos da diferente, un poquito nada más, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta esto y ahora vamos a pegar con silicona caliente. Acá lo que vamos a hacer sencillamente es comenzar a aplicar por todo el contorno, ¿sí? No tan al borde, un poquito más adentro. Vamos a aplicar la silicona y vamos a ubicar la pieza. Primero pues vamos a pegar una, obviamente. Entonces vamos a ubicarla y vamos pegando. Primero la ubicamos así, o sea, primero tomamos la pieza y la ubicamos sobre el cartón donde nos quede bien, y entonces comenzamos a pegarlo así, sosteniendo. Entonces sencillamente lo que vamos a hacer es aplicar la silicona, lo dejamos caer, presionamos solo un poco, o sea, simplemente les estoy mostrando cómo lo vamos a hacer. Listo, dejamos que vaya secando y así mismo entonces ya lo vamos haciendo por secciones. Ya después entonces mantenemos aquí levantado, aplicamos la silicona, vamos dejando caer y así de esta manera entonces nos va a quedar bien pegado y bien ubicado. Es decir, aplicamos de una vez toda la silicona, entonces lo vamos a estar moviendo y de pronto no nos queda bien ubicado, se nos seca muy rápido. Entonces así de esta manera, ubicándolo desde el principio, lo vamos pegando así. Puede ser en 3 secciones, 4 secciones máximo. Aplicamos la silicona, dejamos caer, levantamos, terminamos de aplicar y dejamos caer. ¿Listo?
precisamente para no hacer tanta presión, porque ya se va a desbordar la silicona acá por estos extremos. Entonces así simplemente hacemos un poco de presión y ella queda bien pegada. Entonces voy a hacerlo de esta manera y de la misma forma vamos a pegar las otras piezas también. Bueno, aquí entonces ya le pegué el fieltro a estas piezas, ¿sí? Al asiento y a estas dos piezas de acá. A esta pieza todavía no se lo vamos a pegar porque primero debemos unirla a una de estas laterales. Pero entonces antes de eso lo que vamos a hacer es tratar de darle la forma más cercana. Entonces lo vamos a curvar en los dos lados así. La parte de adelante es la parte de esta pieza delgada, es la de 4.5. Esta es la parte que va a quedar acá adelante y la de 5.5 en la parte de atrás. Entonces aquí yo ya le he estado haciendo, miren, simplemente es tratar de darle esta forma para que cuando lo vayamos a pegar aplicamos la silicona en un extremo y lo vamos a ubicar así, miren, aquí, acá, para que quede dentro de la figura. Entonces va a quedar así y por la parte de acá, bueno, aquí me queda un poquito difícil soltarlo, va a quedar así. Listo, entonces aquí en la parte de abajo tratamos de mostrarlo y vamos a tratar de que quede dentro de la pieza, ¿no? Miren, lo vamos a pegar así y que quede un poquito sobrando. Entonces con esta forma, acá en la parte de abajo como que va a quedar un poquito más hundido, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Pues ya con la silicona lo aplico en todo este borde así como les mencioné. Entonces vamos a ubicarlo lo más cercano que quede y ahí vamos a irlo pegando. Vamos a pegar así y a sostener un buen rato hasta que él quede fijo. Listo, ya cuando él esté fijo entonces lo podemos soltar. Listo, entonces así queda pegado ya. Miren cómo se ve. Entonces acá queda sobrando unos pedazos, ¿sí? No lo debemos pegar tan al borde, no, así hacia adentro. Listo, y ya con esta pieza pegada, con esta solamente, entonces ahora vamos a pegarle la parte interna. Entonces vamos a ubicarlo que quede distribuida la tela así, que sobre a ambos lados. Y entonces lo que vamos a hacer primero es aplicar silicona en este centro, aquí en este cuadrado,
metemos la tela, como les dije, que quede sobrando un poco, y ahí entonces ya después de que pegue acá en el centro, aplicamos silicona aquí en estos bordes y aquí en este. Entonces la vamos a sostener, y sobre todo en esta última parte la vamos a sostener hasta que quede bien pegada. Ya cuando quede bien pegada la soltamos y pegamos este otro lado de la misma manera con la silicona caliente. Bueno, aquí entonces ya le pegué la tela y corté acá lo que quedaba sobrando, que quede así. Listo, entonces ahora, antes de poner esta otra tapa que la vamos a colocar acá, vamos a colocar el asiento, lo vamos a pegar. Entonces en un extremo vamos a aplicar la silicona y lo vamos a pegar para que quede aquí así. Listo, nos quede de esta forma. Entonces aplicamos la silicona, lo sostenemos, y cuando ya se haya secado la silicona, entonces podemos proceder a pegar esta otra tapa. Para eso pues entonces colocamos la pieza así y aplicamos la silicona en esta parte y lo vamos a sostener hasta que quede bien pegado, ubicando bien la pieza. Listo. Aquí entonces ya como tiene la forma es un poco más fácil. Entonces sostenemos y esperamos a que seque. Bueno amigos, así como les mencionaba, entonces debe quedar listo. Ya después de eso pegado, entonces ahora sí aplicamos silicona en todo este contorno, en esta parte, y fijamos acá a la otra pieza. Listo, después de ya haber pegado esta pieza, miren cómo queda. Entonces vamos a trabajar en las patas del trineo. Listo, entonces aquí las tenemos y estas le vamos a hacer un agujero. Entonces vamos a tomar una de las piezas, vamos a marcar a dónde vamos a hacer el agujero. Aquí ustedes alcanzan a ver. Entonces con una perforadora de un solo agujero vamos a hacer el agujerito allí. Ya después de tener la primera así, entonces con esa misma vamos a marcar el resto para que nos quede justo en el mismo sitio el agujero. Entonces simplemente con un lápiz hacemos la marca y allí hacemos el agujero, y continuamos haciéndolo con las otras piezas. Pues ahí de esta manera todos los agujeros van a quedar continuos, ¿no? Va a quedar recto el agujerito. Ya después de tener esto, entonces vamos a pegar las piezas. Entonces son dos patas, vamos con silicona a unirlas. Listo, entonces las unimos para que nos quede más grueso. Listo, ya con estas piezas unidas debemos procurar de que los agujeritos entonces queden bien, ¿sí? Que todo nos quede bien centrado. Por eso estas piezas hay que cortarlas iguales, ¿no? Que quede lo más igual posible, entonces para que nos quede bien. Listo, ahora vamos a tomar goma eva o foamy escarchado dorado, y de este vamos a cortar unas piezas. Vamos a sacar primero unas tiras de 8 milímetros. Estos 8 milímetros corresponden al grosor del cartón. Al unir las dos piezas, entonces me da 8 milímetros. Si ustedes utilizan un cartón de pronto un poco más delgado o más grueso, entonces fíjense a qué distancia les queda aquí, a qué grosor. Listo, y con esto pueden cortar unas tiras para que cubramos todo el contorno. Entonces lo que voy a hacer primero es aplicar silicona. Voy a empezar desde esta curvita para que quede oculto acá. Entonces empezamos así desde esta curva, aplicando silicona. Poco a poco lo vamos pegando, que nos quede bien centradito. Listo, y entonces así vamos a ir cubriendo todo el contorno de estas piezas, excepto aquí en esta parte. Miren, aquí en esta parte, en estas dos puntas no vamos a pegar, pero de resto acá en todo esto. Listo, vamos a cubrirlo. Entonces lo hacemos con cuidado para no irnos a quemar, y entonces tramo por tramo. Primero un pedazo, esperamos que seque y continuamos aplicando en tramos. Bueno, así debe quedar. Entonces miren, pegan en todo el contorno, en estas partecitas acá, y ya con estas piezas listas, ahora vamos a utilizar nuevamente la goma eva escarchada, pero en esta ocasión vamos a pegarlo completo. Entonces voy a aplicar silicona aquí en esta parte. Tenemos en cuenta de no aplicarle aquí en el agujero, y lo vamos a ubicar así. Simplemente lo vamos a colocar aquí. Hacemos un poco de presión, no demasiada, para que no se desborde la silicona. Listo, entonces vamos a pegarlo en esta parte, y cuando ya esté seco entonces vamos a cortarlo así en todo el contorno.
Bueno amigos, ya vieron el procedimiento. Entonces ya cuando hemos pegado una cara de estas piezas, miren, acá está. Entonces vamos a cortar utilizando un cúter punta de lanza, de este cúter, que esté bien afilado, ¿no? Que tenga la cuchilla nueva. Y vamos a comenzar a cortar. Pues ya ustedes deciden desde dónde comienzan. Entonces lo vamos a hacer justo por el bordecito del contorno de la pieza. Listo, entonces así vamos cortando con cuidado y ahí nos va a quedar ya justo en la medida que es. Miren. Bueno, entonces voy a cortar, deben hacerlo con cuidado, lentamente, hasta que consigan obtener todo el contorno de la pieza. Listo, entonces lo voy a cortar y ya les voy a mostrar cómo queda. Bueno amigos, entonces ya después de haberle cortado el contorno, ¿sí? Miren, entonces debe quedar así. Ya después de haber cortado el contorno debe quedar así. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero entonces lo vamos a pegar por este lado. Así como ustedes vieron, como lo fui pegando poco a poco, entonces que vamos ahora a colocarlo en la parte contraria. ¿Listo? Entonces ustedes vieron que aplicamos la silicona por tramos nada más. Pues empezamos con una punta aquí y lo coloqué así de esta manera para que cuando hagamos un poco de presión entonces quede bien pegado. Listo, y vieron que fui pegando poco a poco. Entonces volvemos a repetir el procedimiento con este. Los agujeritos no importa que se tapen en este momento porque ahí queda, ahí se siente dónde está el agujero, ¿no? Ya después solo vamos a abrir por un lado, por el otro lado. Bueno amigos, aquí entonces ya queda forrado por los dos lados y como ven pues ya está terminada esta pieza. Entonces vamos a buscar que coincidan la forma y que pues sí, porque como cortamos las piezas hay un lado que puede ser un poco diferente al otro, entonces las piezas deben quedar iguales. Entonces ya sabemos que este lado queda igual acá, o sea estas piezas son iguales, entonces lo marcamos. Vamos a marcar uno aquí, por ejemplo con rotulador yo le apliqué aquí. Entonces queda marcado que esta va a ser la parte de adelante. Listo, entonces vamos a ubicarlos así y vamos a colocarlos en la parte de abajo del trineo. Miren, entonces va a ser así. Esto lo vamos a pegar acá en esta parte y ya después de pegarlo allí, bueno, antes de pegarlo, perdón, vamos a ubicar unos palitos. Vamos a tomar palito de brocheta y vamos a tomar una medida. En este caso a mí me dio 12 centímetros, entonces esto va a servir para reforzar las paticas del trineo. Listo, entonces miren, aquí 12 centímetros me da sin que atraviese la goma eva por el otro lado. Listo, porque en el agujero que ya habíamos hecho entonces vamos a abrirlo en la parte interna, ¿no? Entonces los vamos a tener así, con un punzón puede ser. Vamos a buscar donde quedó el agujerito, por acá. Miren, entonces ya acá tenemos la marca, ahí se siente fácil. Listo, entonces estos palitos los vamos a introducir en ese agujero. Miren, entonces él va a quedar incluso con un poco de presión por lo que tiene la goma eva. Pero entonces esto le vamos a aplicar silicona también, ¿no? Aquí en esta parte lo vamos a introducir de la misma forma.
pero entonces recuerden, no vamos a atravesar la goma eva. Por este lado no se va a quedar bien, entonces va a quedar así, de esta manera. Listo amigos, entonces aplicamos silicona y ya después entonces acá voy a aplicar pintura dorada. Vamos a pintar con pinturita dorada y esta va a ser la base que nos va a servir ya después para colocar el trineo. Listo, para que quede así. Pues en la parte de abajo miren que él encaja, no debe quedar sobresalido. Listo, entonces ya después vamos a pegar. Si de pronto necesitamos, o sea, miren acá en esta parte, como yo tomé con esta forma, miren que queda así, ¿sí? Pero entonces no sé si nos va a quedar volando, entonces preferiría pegarlo acá en la parte interna, solo que no nos va a dar la forma, ¿no? Pero si queremos entonces que quede acá con esta forma, pues ya tendríamos que alargar más el palo. Yo lo voy a pegar acá en esta parte interna. De igual forma no necesitamos que tenga mucho contacto, simplemente aplicamos silicona donde veamos que hace un pequeño contacto, o lo otro que podemos hacer es enderezar acá esta pieza. Con el bisturí cortamos, le damos un poquito que quede más recto, pero no lo veo necesario, simplemente aplicando un poco de silicona ya podemos darle esa fijación. Listo amigos, entonces voy a aplicarle la silicona y pintamos con pintura dorada o pintura amarilla si no la tienen. De todos modos, esto acá abajo en la parte de abajo no se va a notar mucho. Listo amigos, aquí entonces ya pinté los palitos, ya tenemos esta pieza para colocarla más adelantico acá, y ahora lo que vamos a hacer es cubrir este contorno donde se ve el cartón. Pues acá yo tengo millaré, tengo este millaré que es aplanadito y es del tamaño ideal para cubrir esta parte. Entonces voy a pegar en todo el contorno, ¿sí? Todo esto lo vamos a pegar con silicona caliente y vamos a empezar desde acá en la parte de atrás para que la unión quede aquí en esta parte. Entonces voy aplicando tramo por tramo, ¿sí? Entonces vamos haciéndolo poco a poco. Entonces aplicamos silicona y vamos pegando y sosteniendo, listo, hasta que logremos completar todo el contorno, y después vamos a pegar aquí en esta partecita también, ¿no? Acá obviamente, miren, entonces lo vamos a pegar acá en esta parte y en esta de atrás también. Listo, entonces ese es el procedimiento que sí lo hacemos con la silicona caliente. Bueno, aquí ya terminé de colocarle todo este millaré, miren cómo queda. Entonces ya queda con muy buena presentación. Ahora, como un toque decorativo, voy a tomar un trozo de cordón dorado, 35 centímetros corté, y lo voy a pegar acá en esta parte. Aplicamos la silicona aquí hasta que una pequeña curvita, solamente allí. Vamos a dejar que esté suelto, y acá en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Entonces pegamos también el mismo trozo, el mismo largo del que se ve acá a este lado. ¿Listo? Sencillamente aplicamos un poco de silicona y lo pegamos. Primero pegamos uno, lo sostenemos y después el otro. Bueno, miren cómo queda. Listo, entonces esto solo es decorativo, y ahora ya vamos a proceder a pegar las patas. Miren.
Pues acá en la parte de abajo los vamos a ubicar así, vamos a colocar la pieza de esta manera. Con un lápiz vamos a marcar donde van a quedar ubicadas, ¿sí? Entonces marcamos aquí en estos pedazos donde va a quedar donde va a ser contacto. Listo, ya después de que quede esa marquita, yo creo que la alcanzan a ver. Entonces podemos aplicar la silicona. Entonces vamos a aplicar silicona en cada una de estas, haciendo contacto aquí con esta tapita. Si a ustedes les queda así, entonces lo hacen así, y si no, entonces lo aplican acá en la base nada más. Listo, entonces voy a aplicar acá en esta parte, en este lado de acá. Después de que hayamos aplicado la silicona, entonces la ubicamos bien y sostenemos allí un buen rato para que se fije bien. Bueno, aquí entonces ya están fijas estas piezas, y ahora voy a colocar algo de decoración. Aquí pueden ver unas aplicaciones que compré. Ustedes pueden colocar así algo parecido, o de pronto un pin navideño también lo pueden colocar. Algo que a ustedes les guste lo pueden colocar en esta parte, ¿sí? Como para darle un toque diferente de color. Entonces yo voy a colocar estas aplicaciones. Miren, esto lo venden, esto como los copos de nieve y este muñequito de nieve. Listo, entonces aquí lo voy a colocar, voy a hacer lo mismo en ambos lados. Listo, por si ustedes quieren ubicarlo así o en este lado, entonces para que se vea igual. De acá simplemente aplicando silicona. Entonces lo voy a pegar y ya les muestro cómo se ve. Miren cómo queda. Entonces aquí ya le pegué este adorno a ambos lados, y ahora entonces voy a hacer otro adornito adicional. Esto ya es si ustedes lo quieren hacer. Si ustedes quieren, aquí pueden ubicar de pronto muñecos, pueden colocar diferentes cosas, así que usted, por ejemplo, algún adorno navideño, ¿sí? Ya hay gustos. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar un saco con regalos. Entonces aquí les voy a mostrar, voy a utilizar esta tela. Es una tela en fieltro estampada, pero pueden usar cualquier tipo de tela, ¿no? Que tenga así de pronto colores navideños. Esta tela tiene 22 centímetros por 40, ¿sí? Este trozo de tela. Entonces lo que voy a hacer es ubicarlo así de esta manera, y voy a marcar para hacer como un saco. Entonces aquí voy a marcar una pequeña curva acá en los extremos. No tiene que ser tan exacto, esto lo podemos hacer fácilmente, y lo voy a hacer con silicona caliente. Entonces acá cortamos para darle una forma un poco redondeada en la parte de abajo. Listo, entonces nos debe quedar así como una especie de bolsillo, como forma de bolsillo, y lo que vamos a hacer ahora es aplicar silicona. Entonces, si ustedes quieren lo pueden coser, yo lo hago así con silicona por rapidez de pronto, o me queda más fácil hacerlo así, pero si ustedes quieren pueden coserlo, una puntada sencilla o como más les guste trabajarlo. Miren, así, simplemente por colocar un adorno adicional allí en esa parte. Entonces continúo aplicando la silicona hasta aquí. Acá lo vamos a dejar sin pegar. Bueno, aquí entonces ya se secó la silicona. Entonces aplicamos un cordoncito que quede más bien un poquito corrido hacia adentro, y ya después de tenerlo así, pues le damos la vuelta. Listo, ya tenemos listo el saco, en el cual vamos a meter unos regalitos decorativos, ¿no? para darle más color al carro, al trineo. Bueno, entonces esto queda así, y ahora vamos a ubicar aquí el saco, así, vamos a tenerlo así, y con un trozo de cordón vamos a ubicar acá el cordón que dé la vuelta y que nos sirva para apretar un poco y hacer un nudito sencillo. Listo, entonces
le damos la vuelta, puede ser así, que llegue hasta acá y este otro trozo hasta acá. Pues aquí cortamos y vamos a pegarlo. Bueno, entonces como pueden ver aquí ya corté el cordón, entonces que dé la vuelta completa, entonces que esta llegue hasta acá, hasta acá y sobre un poquito. Pues listo, ya tenemos el largo. Ahora buscamos la mitad y vamos a pegarlo más o menos, aquí contamos como unos 5 centímetros hacia abajo. Y acá vamos a aplicar el silicona en el centro para pegar el cordón. Ya lo tenemos también marcado acá en la mitad, buscamos la mitad del cordón y lo vamos a pegar. Entonces aquí vamos a esperar a que seque la silicona. Bueno, aquí entonces ya quedó pegado en este lado, entonces le damos la vuelta. Esto nos va a servir para hacer un pequeño nudito acá. No lo vamos a apretar demasiado, simplemente lo que queremos es que tome una pequeña forma al lado y lado. Entonces ahí vamos a hacer el nudo tradicional, los dos aritos. Listo, un nudito normal, pero sin cerrar la boca de la bolsa. Miren, para que nos quede así de esta manera. Y ya con esto así, entonces vamos a tomar un poco de algodón. Bueno, aquí les voy a mostrar. Yo compré estos regalitos en estos almacenes de dólar. Entonces estos vienen de diferentes tamaños. Entonces ya ustedes deciden en qué tamaño quieren utilizar para hacer esto. Listo, entonces aquí ya están listos. Esto también lo pueden hacer ustedes, ¿no? Miren que esto parece que es un cubito, está hecho con icopor y simplemente lo forran con un papel y le ponen un hilito. Eso lo pueden hacer ustedes también. Entonces, por practicidad, de pronto pues yo los compré, me parecieron bonitos el color. Y voy a tomar un poco de algodón siliconado para rellenar el fondo acá, porque si no entonces tendríamos que utilizar más cantidad de regalitos para poder llenar el saco. Entonces lo rellenamos hasta donde veamos aquí en el fondo para que nos dé una forma, esta forma. Ya el resto entonces lo podemos ir colocando así. Entonces vamos a dejar que queden sobresalidos, ¿sí? Miren, así. Si es necesario pegarlos, los pegamos, ¿no? Un punto de silicona para que no se nos caiga. Entonces ya ustedes deciden si lo quieren pegar. Yo posiblemente le voy a poner el puntico, o si queremos que quede así sobresalido, miren, que queden así. Listo. Entonces voy a ubicarlo, le voy a poner un puntico de silicona a diferentes. Miren, porque él se va a empezar a caer. Y miramos que queden los colores variados, que se vea rojo, que se vea el amarillito. Entonces así los voy a pegar y ya les muestro entonces cómo queda el saco. Listo, aquí entonces ya los pegué, miren. Entonces los pego aquí uno con otro primero para que no se muevan. Incluso pegué un poco con la tela en algunas partes, ¿sí?, para que esté más fijo. Y después de que se pegaron los de abajo, entonces pegué estos tres de arriba. Miren cómo se ve este saco de Santa para los regalos. Aquí en la parte de abajo pues esto simplemente lo hundimos. Miren, le damos esta forma así, aquí lo hundimos y él ya se puede sostener. El saquito sirve para decorar, incluso hacer otro adorno navideño. Si ustedes quieren colocarlo por ahí, también queda como un adorno adicional. Y ya queda listo para que lo coloquemos aquí en nuestro trineo. Simplemente es para ponerlo así. El trineo, a ver, yo lo muestro. Miren, el trineo quedaría así. ¿Ven? Entonces ustedes lo pueden ubicar en cualquier parte de sus hogares para hacer un adorno navideño muy agradable. Miren cómo se ve. Y adicional a esto, pues pueden colocar también un personaje, un muñeco. Este muñeco lo hizo Lili en otro video, aquí les dejo el enlace si lo quieren elaborar. Este muñequito ya lo hizo y queda perfecto para colocarlo aquí. Miren cómo se ve.
Lo pueden colocar así simplemente, y lo quieren hundir un poco más, pues movemos, pero él queda muy bien acá. Incluso si quieren hacer el muñeco y no quieren hacer el saco, pues, también. Entonces está la opción. Miren cómo se ve. Espero que les haya agradado este proyecto. Miren, es un adorno muy bonito, es práctico, fácil realmente de elaborar, siguiendo los pasos como son. Entonces, amigos, muchas gracias por haberme acompañado, espero que les haya agradado. Si es así, regálenme su like. Los invito a que se suscriban también si aún no lo han hecho. A las personas nuevas que nos ven por primera vez, los invito también a que activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video que siempre estamos montando. Y pueden compartir este video en sus redes sociales, nos ayudaría muchísimo para que muchas más personas conozcan nuestro trabajo. Así que, amigos, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver con un proyecto más aquí en su canal Arte en tus Manos.